Saluditos. Aquí ya estamos. Vamos a empezar transmisión aquí desde la cuenta de Instagram. Este video va a quedar posteriormente subido en YouTube y por supuesto va a quedar aquí también cargado para que lo puedan revisar y lo puedan tener entonces de consulta permanente, porque este es un tema interesante que a todos yo creo que nos convoca, ¿no? El hecho de aprender a reciclar de manera adecuada, de saber en qué caneca vamos a depositar los diferentes residuos. Así que aquí vamos a estar. Ya tengo por aquí a mi invitada. Y vayan preparando las preguntas y también que nos compartan las diferentes iniciativas que realizan, cómo reciclan, qué hacen ustedes, todo. ¿Bien? Creo que ya por aquí tenemos a... Hola Luisa. Hola, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Voy a Bueno, acomodarme. ajá, yo Se también. nos presentaron unos inconvenientes para la transmisión a través de YouTube, pero bueno, aquí estamos y lo importante es poder dejarles toda la información, poderles compartir todos los datos que sabemos pues, que son de interés para todos, porque qué bueno uno poder tener esa responsabilidad con el medio ambiente, con nuestro entorno, con el planeta y bueno, también una responsabilidad de dejarle a las generaciones que ya están aquí, dejarles un mundo más sostenible, un mundo donde puedan vivir, donde podamos todos vivir. Entonces, Luisa, adelante, contémosle a las personas quién eres, por qué te dedicaste a esto. El programa se llama Las Duras y las Maduras y me imagino que tú debiste haber pasado por muchas para llegar a donde estás. Gracias, Gladys. Primero que todo, gracias por la invitación. Gracias a las personas que ya se van conectando. Bueno, perdón por los problemas técnicos. Tuve una semana de locos de trabajo, ya les voy a contar qué hago yo. Y bueno, terminé muy encima, qué pena contigo, Gladys, y no tuvimos tiempo de preparar, pero siempre en redes sociales tendremos la solución, así que aquí estamos en Instagram para este live. Sí. Bueno, yo les cuento, soy comunicadora social y periodista de profesión. Por muchos años empecé mi vida laboral trabajando en temas de responsabilidad social y después, por cosas de la vida, me apasioné por el tema de la sostenibilidad. Hice mi maestría en sostenibilidad y responsabilidad social y hoy en día estoy trabajando en temas de sostenibilidad en una industria que de pronto muchos van a decir esto no tiene nada que ver y Luisa está siendo contradictoria y dice en la industria del plástico. Entonces, conversando con Gladys, les cuento a quienes nos están viendo que ella me decía, Luisa, ¿cómo te presento? Experta en qué, yo decía, Sí, tal vez experta no soy, después me quedé pensando y yo tal vez me catalogo como una persona apasionada por la sostenibilidad, eso sí. Eh, de pronto sí experta en separación en la ay, fuente. qué bueno. Mi novio dice que aquí la gestión de los residuos la hago yo, entonces cuando hay demasiados residuos para gestionar, la indicación es ponerlos en el mesón de la cocina y yo me encargo, porque no es una Clasificar. tarea fácil, no es una tarea fácil. Pero aquí estamos para aprender y bueno, contarles las preguntas que hagan y que yo no me las sepa, porque si bien hemos pasado por las duras y las maduras para llegar acá, pues todavía tenemos un camino por recorrer y lo que no sepa se los averiguaré. Sí, yo creo, Luisa, me corriges, estamos en una etapa de aprendizaje y Colombia, si bien está siendo, digamos, entre comillas, pionero en temas de economía circular y todo lo que tiene que ver con este entorno, pues aún nos falta a todos Uh mucho -huh, por aprender uh -huh. y aún más por poner en práctica. ¿Qué es sostenibilidad? Bueno, la sostenibilidad es un SOS de la Tierra, son las primeras letras de la palabra. SOS del planeta que nos está diciendo, oigan, pasaron muchos años sin que nos preocupáramos, tal vez los que tenemos todavía abuelos vivos y conversamos con ellos, nunca se preguntaron qué pasaba con los residuos y pues iban en una sola bolsa, pasaba el camión de la basura y ya, y hasta ahí llegaba nuestra responsabilidad. Entonces la sostenibilidad es el SOS que el planeta nos está pidiendo. Ese SOS es mucho más allá de un discurso ambiental y es quizá ese uno de los mensajes que yo quiero dejarles hoy. Está bien que nos preocupemos por el planeta, está bien que seamos críticos,
pero está bien también que seamos racionales, está bien que pensemos en lo Sí, económico y que pensemos en lo social. Sostenibilidad es eso, es pensar en que una idea, un proyecto, un planteamiento, una solución, cualquier cosa que se nos ocurra tiene que funcionar desde lo económico, desde lo social y por supuesto pues tiene que funcionar desde lo ambiental. Entonces en el mundo de los residuos pues hay muchas cosas que podemos mejorar desde la óptica empresarial, pero muchas otras que como consumidores finales y como usuarios y habitantes de este planeta también podemos hacer. bien, en todo este entorno que tiene que ver con reciclar han salido muchas R. Reusar, reducir, reutilizar, reciclar y cada vez se van sumando más. Ujú. Pero esto en la práctica, en última, se pone bien porque pues yo creo que también es un llamado a la acción, a que no importa cuál R utilices, el caso es que podamos hacer una adecuada separación en la fuente de los residuos que estamos generando en nuestra casa, en la oficina, en todas partes. A veces uno está simplemente en la calle y ve como alguien arroja un papelito, ya eso está mal. Sí, Ya así estamos es. haciendo las cosas mal. Al revés, la R de al revés. Eso es hacer las cosas al revés. Hay una R que tenemos que tener muy presente en este mundo actual y es la R de renunciar. Entonces, en este mundo actual que nos ofrecen tantas promociones, tanto consumo, la R que siempre tenemos que tener presente es la R de renunciar a lo que no necesitamos. Yo tengo en el closet 3 jeans. En otra época de mi vida llegué a tener tal vez 8 o 9 jeans. ¿Yo para qué necesito un nuevo jean cuando además muchas veces nos pasa que nos ponemos los mismos tres, ¿cierto? Entonces, una de las industrias más complejas en el tema de sostenibilidad es la industria De la de moda. los textiles. Ujú. Producir una prenda es costoso en términos económicos, sociales y ambientales, pero disponerla también es complejo. Entonces es una de las industrias en donde más tenemos que utilizar la R de remendar, reutilizar, regalar, hasta donde la última R nos aguante y lo Sí. último que hagamos sea disponer finalmente pues ya para un reciclaje preferiblemente, ¿sí? En el mundo del plástico, pues tenemos muchas R's a las que podemos renunciar y renunciar con conciencia y sin fanatismo. Por favor, gente, sin fanatismo. Miren, yo puedo renunciar a una botella Sí, plástica porque estoy en mi casa y tengo un termo, pero este, por ejemplo, es un termo pesado, es como de aluminio, me conserva las bebidas frías. Pero si estoy en La Guajira y me quiero hidratar y allá el agua potable llega en botellas o en bolsas, pues no tengo por qué sentirme culpable ni darme palo y látigo sí. porque tuve que comprar una botella de agua en plástico. Pero sí me tengo que hacer responsable de que la compré, la usé y qué hago con ese empaque, qué hago. Yo, Luisa Rivero, me lo echo al bolsillo, les digo. Y así deberíamos hacer, por favor, si viajamos a playas, a lugares, reservas naturales, el residuo tiene que volver conmigo a la ciudad, porque Sí. yo cómo voy a dejar un residuo citadino en un lugar en donde a veces ni siquiera un sistema de recolección de residuos hay. Es Es que muy nada complejo. más, es que nada más, mira, eso hacen en el Everest. Todos los que van a hacer el ascenso a esta gran cima, todos lo tienen que volver a llevar, todo es todo. Así debería Incluso ser. los residuos Ah, personales que se ajá. generan, ellos tienen que tener su bolsita y llevárselo, Ujú. sacarlo de allá, no lo pueden dejar así, no, que es que eso ahí se descompone. Nada de eso, tienen ahí también sus cosas. Esa es Entonces la R de la nosotros, responsabilidad. claro, Esa es la R de mi responsabilidad. y le tengo un poco de R's, reordenar, reformular, reducir, reutilizar, refabricar, reciclar, bueno, una cantidad. Me gustaría que de pronto las personas que están allí conectadas que nos cuenten cuáles son esas iniciativas también que vienen realizando, que están haciendo, si están reciclando y haciendo que esa separación en la fuente que es tan importante porque desde nuestros hogares, desde la oficina es donde parte todo. Lo que le vamos a entregar al camión de la basura, al personal de reciclaje, pues tiene que llegarles en buenas condiciones y ya muy expedito para que se puedan organizar, muy listo para que ya se puedan organizar las cosas. Es tener
una responsabilidad con el planeta, con el medio ambiente, cuidar nuestro entorno, porque no solamente el hecho de que nosotros echemos una bolsa de basura, de desechos por el chute de la basura, lo llevemos a la caneca, ya, que se encarguen los demás, es que la responsabilidad va con todos. En el 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pidió una resolución donde se hacía la separación por colores. Se expidió en el 19, pero empezó a regir a partir del 2021, mientras se hacía pues toda la campaña de pedagogía. Yo creo que aún no sabemos bien dónde va cada cosa, que la negra, la verde, la blanca. Entonces uno dice, la negra, bueno, lo negro me suena a que ahí debo echar todo lo contaminado, todo lo sucio, todo el desecho. En la verde, los orgánicos. Pero ojo, porque yo creo que a veces se está presentando alguna confusión y es que en los orgánicos, tengo entendido, Luis, ayúdame, si ahí puedo echar mis sobras de alimentos que ya me sobraron del desayuno huevitos revueltos y lo echo en la verde, ¿no? No, no. Entonces, muy bien, me Ya nos encanta. estamos equivocando. Entonces Exacto, empecemos a hablar de ese. exacto. Bueno, la primera cosa que quiero decirles es que eso que pasó con esa resolución fue lo mejor que nos pudo haber pasado como país. Los que lo recuerdan, antes de esa resolución, en Bogotá era la azul para los plásticos, la gris para el cartón, no me acuerdo qué otras. Pero si yo me iba iba a poner cualquier ejemplo y ojalá alguien en Chigorodó me esté viendo, porque siempre menciono a Chigorodó, me encanta ese nombre, nunca he ido, y digo, en Chigorodó entonces era la roja, la morada y la azul. En San Andrés era la verde, en todo el país era diferente. Entonces, con esta resolución Se aparece unifica. la unificación. Y acuérdense que yo soy comunicadora social. Entonces, cuando aparece la unificación de los colores, en términos de comunicación es mucho más fácil decirle al usuario, amiguito, bolsa blanca, aquí o en La Guajira o en Pitalito, Sí, Huila, bolsa todos. blanca. Los aprovechables van en bolsa blanca. Entonces, eso es una buena Pero noticia. espera, Ahora lo que, dime. vamos hablando de qué va en cada bolsita. Ya, perfecto. Entonces, con respecto a esa confusión, entonces hablemos desde lo más fácil a lo más difícil. En la bolsa negra, ¿qué va en la bolsa negra? Todo aquello que yo no sería capaz de meter la mano para volver a sacarlo. Ok. Papeles del baño, servilletas usadas, eh, hasta el barrido debería ir en la bolsa verde, podría ir en la bolsa verde. Pero todo, digamos, el excremento de los perritos, En la negra. en la Ujú. negra, los pañales de los niños usados, todo aquello que yo no sería capaz de sacar que se me vaya por equivocación a una bolsa negra. Eso va en la bolsa negra. Y la bolsa negra es la que se nos va a relleno sanitario. ¿Listo? Bolsa verde. Entonces la Bueno, bolsa, perdóname señora, Luisa, yo dale, voy a aprovechar y me vas a disculpar que de cuando en cuando te interrumpa y pues todos los que están está viendo también. perfecto. Nos dice Will Montejo, a quien saludo y bueno, aprovecho para saludar a todos. No alcancé a leer todos los nombres, pero saludos para todos. Dice papeles de baño al inodoro. Muchos de los sistemas, digamos, de desagüe nuestros no tienen esa capacidad tan fuerte como en otros países. Por eso a veces no se recomienda mucho que se vayan todos los papeles al inodoro porque no es tan robusto nuestro sistema hidráulico. Entonces, Así de es, repente, es lo más recomendable. Muchos países lo hacen, en Canadá lo hacen, en Estados Unidos también, Europa, por supuesto, porque tienen una muy robusta red de digamos, como de estas aguas, de donde van las aguas servidas. así es. En otros países es mucho más fortalecido. En Colombia la recomendación es no lo hagan. No lo hagan porque se pueden taponar nuestras tuberías, quienes vivimos en edificio, Sí. pues el que está en el último piso de pronto no le baja bien, eso es muy complejo. Papeles del inodoro, papeles del baño, perdón, no al inodoro, en bolsa negra. La recomendación a todos los que nos están viendo en sus casas, en los baños pongan bolsa negra. ¿Por qué? Porque cuando las niñas que les ayudan en su hogar o ustedes mismos hacen el aseo y recogen la bolsita y la amarran y va al chut, esa bolsa el reciclador de oficio no la abre, ni debería abrirla, ¿sí? Entonces, bolsa ¿Alcanzas, negra, papeles de si alcanzas a leer acaso la pregunta? pregunta, pero no contaminamos más si se dejan en bolsa negra.
Will, dependiendo de lo que hablemos de contaminación, y me gusta mucho tu pregunta porque en estos temas de sostenibilidad necesitamos pensar qué queremos, ¿cierto? Cuando hablamos de que algo tenga un menor impacto que otra cosa, no quiere decir que la otra cosa tenga cero impacto. Para ser muy radicales y exagerados, la respiración de los seres humanos genera un gas, ¿cierto? Una contribución a los gases de efecto invernadero. Cuando nos movemos en un carro, cuando volamos en un avión, entonces cuando casi cualquier actividad humana o Está industrial generando. genera un impacto. Lo que tenemos que pensar es cómo nuestras acciones pues pueden reducir esos impactos. Que si contamina más la bolsa que va con los papeles en relleno sanitario, pues en nuestro caso quizá deberíamos preguntarnos qué contaminaría menos nuestra agua, que hoy en día, por ejemplo, en Bogotá, pues estamos sufriendo tanto con este tema Sí. del racionamiento de agua. Entonces es un poco como equilibrar esas prioridades que nosotros le damos a nuestras acciones, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ir desglosando como punto por punto Uh -huh. en las diferentes cosas que hacemos nosotros en nuestra casa, que es como yo creo que donde más generamos también basura. Bueno, no mentiras, en las oficinas también, Sí. en todas partes. Bueno, con mucho gusto, qué rico que estén allí participativos y nos escriban. El video va a quedar colgado acá en Instagram y también va a quedar en YouTube para que lo puedan revisar y consultar, porque la idea es dar claridad y que no le hagamos pasar las duras y las maduras al planeta. Bien, en la bolsa negra entonces van todo este tipo de residuos que no se podrían volver a usar, aprovechar, ni nada. Hay un Exacto. tema con el cabello, va también allí, que es tan Bueno, difícil de degradarse, que es tan difícil de, digamos, hacerle un proceso, incluso en las plantas de tratamiento se quejan bastante de eso, ¿no? sí, es difícil procesarlo, es un residuo que de pronto nadie lo tiene tan presente y por eso agradezco tu pregunta, Gladys. Yo he escuchado muchos emprendimientos que se dedican a la recolección del residuo del pelo que se cae para hacer otro Mm, tipo de procesos. Entonces, el pelo es un residuo que yo en estos momentos en situación colombiana, aterrizándolo muy al contexto colombiano, lo depositaría en la negra, ujú. para que no nos afectara la biodegradación de lo que va en la verde y pues porque tampoco en la blanca el pelo no se recicla. Estaría. Vámonos con la verde, Muy que bien, ahí van todos, muy bien. que, que es donde todos yo creo que nos estamos equivocando y me incluyo porque yo estaba hasta hace muy poco, me quedaba cierta confusión. Residuos de alimentos, todos iban allí. Me sobró un huesito de un pollo, iba para la verde. Y resulta que no, estoy absolutamente haciendo todo mal. Porque Resulta que aquí no. allí va Resulta que solamente no. esos residuos que se pueden aprovechar y que me cuentas, se puede hacer de repente algo de Uh compostaje -huh. que pueda ayudar a la tierra a nutrirse y que también eso lo vamos a poder hacer. Hablemos de esto, qué puede ir, qué no ir y qué podemos hacer con eso si de repente estamos en un lugar donde nosotros lo podamos aprovechar Muy también. bien, perfecto. Entonces vamos con la bolsa verde. En la bolsa verde, efectivamente, Gladys, van los residuos orgánicos no cocinados, sin cocción. Esa es la clave. Sí, Entonces, vamos a poner un ejemplo. En el desayuno nos sobró un poquito de huevos revueltos, como dijiste tú. Primera recomendación, nos los vamos a tratar de comer todos. sí. Una de las causas de mayor aporte a gases de efecto invernadero en nuestro planeta es la descomposición y el desperdicio de los alimentos. Entonces, cuando preparamos 3 huevitos y nos llenamos y solo nos comimos 2, ese que quedó sobrando, pues se genera un desperdicio de alimento, pero también estamos generando en su descomposición después, cuando llega a relleno, estamos generando unos enormes aportes de metano, que es uno de los gases que impacta en nuestros gases de efecto invernadero. Sí. Entonces, primera recomendación, vamos a comernos lo que Ser más preparamos. conscientes también de eso, ¿no? De las medidas y de todo. Exacto. Cuando vamos a un restaurante, me ha pasado mucho y les voy a contar una experiencia en estos corrientazos en donde te venden
sopa, seco, postre y jugo. Sí, Entonces llego yo y le digo, ¿sabes qué? Sin la sopa, por favor. Yo como poquito, no, si me tomo la también. sopa, me lleno muy rápido, sin la sopa. Y me dice la niña de la caja, pero le vale lo mismo. Le dije, no te preocupes, no importa, pero se la puede llevar. Le dije, es que no, a mí no me gusta tomar tanto sopa, yo creo que si me la llevo, bueno, ese día, justamente ese día, si me la llevo, no me la voy a comer ni hoy ni mañana, igual se va a desperdiciar. No importa, ¿sabes qué? Solamente, por favor, el jugo y la bandeja, sin postre y sin sopa. Y ella me miró como, no puedo creer. En otras circunstancias, seguramente, pues empaco la sopita y el postre y lo traigo para mi casa y por la noche me lo como, pero la R de renunciar a lo que no necesitamos es muy importante. Entonces, pidamos lo que nos vamos a comer, compremos en casa el mercado que vamos a utilizar. Es muy común hoy en día encontrar Evitar familias desperdicio. pequeñas. Encontramos familias pequeñas de 2 personas, máximo 3, y frutas y verduras en muchas ocasiones nos las venden gigantes. Entonces compramos la lechugota y de pronto Sí, pues nos toca comer mucha lechuga los primeros días para que no se dañe, pero tenemos que hacer el esfuerzo porque no podemos permitir que se vaya al desperdicio. Entonces, en bolsa verde, residuos orgánicos sin cocción. Eso incluye perfecto. cáscaras de huevo, Sí. buenísimas para el compostaje, y ya les voy a decir cómo hacer compostaje en O casa, que es para darle a súper los fácil. perritos que tienen un tratamiento especial, y para uno también, ¿por Y qué para no? las plantas, uno Calcio. pica las cáscaras de huevo y para las plantas es buenísima. Cáscaras de huevo, cáscaras de fruta, la del banano, el que se come la manzana y no se come la cáscara, el que se come la ciruela y no se come la cáscara. Todos los residuos de alimentos no cocinados van en la verde. Ahora, la invitación para quienes viven en espacios grandes o en casas es a que hagan compostaje en su casa. Luisa, pero es ¿Cómo? que eso es como extraterrestre, eso es como muy difícil. No es muy difícil. Miren, pueden conseguir un balde de plástico, estos donde venden pinturas, o un Ujú. balde en el que uno puede recolectar el agua de la ducha, o una matera de barro, consigan un recipiente. Los que vivan cerca de los parques, en temporada seca, las hojas que se caen de los árboles, eso lo vamos a llamar material seco. Esas Ok. hojitas de los árboles las pueden recolectar, y lo que vamos a hacer en casa es como un tipo de lasaña. Vamos a echar una capa de material seco, Ok. vamos a echar nuestros residuos orgánicos lo más picaditos posibles, pequeños, y le vamos a poner una capa encima otra vez de material seco. Pregunta. A veces los residuos orgánicos que estamos echando en la bolsita verde pueden quedar con algo de humedad. ¿No hay problema? ¿Van así tal cual? Van así tal cual. Lo que Perfecto. termina pasando es que el material seco ayuda a absorber Mm, qué bien, y, claro. y equilibra el material húmedo que yo deposito con el material seco. Perfecto. Cada 3 o 4 días podemos revolver esa mezcla y vamos cubriendo esa lasaña. Por favor, dense la posibilidad de ver cómo la magia del compostaje existe. Todo eso después se convierte como si fuera tierra, literalmente parece tierra. Y luego ese material ya compostado lo pueden utilizar para abonar. Los que vivimos en apartamento pues tenemos poquitas Las matas para maticas, abonar, sí. pero yo se las dono a las matas que hay en mi vecindario y es un Luisa, abono espectacular. entonces hago una capa de material seco que para los que se acaban de unir o que se nos pasó, pueden ser las hojitas secas que encontremos por allí. Si no tengo de eso, ¿con qué lo puedo reemplazar? Luego Bueno, va acerrín. a servir. Acerrín es una Otra opción. posibilidad. Lo que pasa es que no es tan sencillo, pero les cuento un dato. Las empresas que trabajan con madera en muchas ocasiones pagan para que el residuo de la madera, que es acerrín, se lo lleven y lo dispongan. Entonces yo fui Ahí está. afortunada, me conseguí quien trabaje en la industria de la madera y esta persona me dona el acerrín. Yo complemento con las hojas que hay en la calle, pero es material seco, material húmedo, una lasaña así de capas. Pues, lo hago hasta que se agote obviamente mi producto de orgánico, ¿verdad? No es que Sí, ustedes digan, ay, tengo que hacer 3 capas. No, si en la primera ya se le fue, pues bueno, ya está, ¿sí? exactamente.
O sea, lo que hacemos es, dependiendo de la cantidad de residuos orgánicos que generemos, pues le ponemos como esa misma cantidad de Ah, material perfecto. seco, aseguramos que le demos vuelta a los residuos, porque los residuos necesitan también oxigenarse. Los que tienen jardín, pues mucho mejor porque están al aire libre. Los que están en casas, no se preocupen, no va a generar pues de malos olores. Y otro tipo de compostaje un poco más elaborado, con lombrices, bueno, con otros microorganismos, pero este es un compostaje sencillo en casa. En casa. Entonces hago la capita de seco, luego le pongo ahí los orgánicos. Esto pues los como que los mezclo un poquito, no uno con el otro, deben quedar aparte, ¿no? Y luego Deben, le pongo la otra en capita. la fase inicial yo pongo una capa de seco, una de húmedo, una de seco, y ahí tapo. Perfecto. Y dejo eso 3 o 4 días. Al cuarto día revuelvo, como que hago mezcla, aplano y luego nuevamente seco, húmedo, seco, porque pues ya al tercer o cuarto día ya tengo nuevamente residuos. Ajá. Lo que termina pasando es que en cocina vamos a generar, yo lo que tengo es un tarro al lado del platero, en donde pico todo chiquitico, chiquitico y lo voy echando ahí en el tarro, para que cada 3 o 4 días ese tarro es el que me nutre mi compostera grande. Buenísimo. Mira, aquí nos están diciendo que hay una persona que tiene y que dispone al mes una buena cantidad de acerrín. Entonces, nos dejas el dato, por favor, luego de live, ahí en comentarios para que las personas, en qué ciudad estás y todo lo demás, porque mire, aquí también esto tiene que ser una gran generación de conocimiento, de ayuda comunitaria, porque qué bueno, yo no sabía eso de hacer las capas, qué chévere. Y lo puedo utilizar. Mire que muchas veces lo que uno hace es irse a fincas y hay tierra negra, es para mi matera, uno buscando la tierra cuando uno la puede generar, una Así es. tierra abonada, que uno mismo la está allí procesando, que está sin ningún otros químicos que de pronto la puedan alterar. Entonces, bueno, eso me parece buenísimo, excelente dato y recomendación para que ya aprendamos a tener nuestro compostaje, entonces, en casa, hacer nuestro propio compostaje. Ahí terminaríamos Chévere, con verde. sí, chévere, chévere que los seguidores tuyos te pudieran tal vez en 3 o 4 semanas decir, yo arranqué a hacer compostaje y así va, y si te pueden mandar fotos sería muy bonito. Miren Ay, que sí. una iniciativa que hagamos los pocos que estamos aquí conectados seguramente va a ser la diferencia de la cantidad de residuos que vamos a dejar de enviar a Doña Juana. Bueno, ay, sí, claro, buenísimo. Y me comprometo a estar subiendo las foticos ahí a las historias, así que me las pueden mandar por mensaje directo y yo las voy a estar subiendo y dándole ahí muchas palmitas y felicitaciones y todo lo Chévere. demás. Ya pasamos entonces por la verde, que nos puede generar algún tipo de confusión, entonces ya sabemos nada de cocinados allí en la verde. Ay, Dios mío, le toca a uno ser muy juicioso. Vamos a pasar a la blanca, que yo creo que ahí todos decimos botella, va a la blanca, vidrio, va a la blanca, cartón, va también allí, todos los desechos que a veces uno dice de oficina, que son las revistas, de material de papelería que ya no estamos utilizando, va allí a la blanca. Bien hasta ahí, Hasta ¿cierto? ahí muy bien, sí señora. ¿Qué no debo poner? Yo he visto que hay muchas personas que las cajas de Tetra Pak las abren y les aíslan el material como de aluminio, ¿será eso? Sí, es aluminio. Bueno, entonces ¿Debemos vamos hacerlo o, digamos en los puntos de reciclaje se encargan, ellos ya tienen como digamos toda la facilidad, la practicidad para realizar esa separación adicional? listo, vamos a hablar entonces de los diferentes materiales aprovechables que van en bolsa blanca. Entonces, en esta nueva era de los plásticos, acuérdense que yo pues trabajo en esa industria, pero me relaciono mucho con recicladores de oficio, que espero que además estén aquí conectados viéndonos en este live. He aprendido mucho de los recicladores de oficio. Entonces, primera tarea de nosotros como ciudadanos al depositar residuos en la bolsa blanca es que deben ir limpios y secos. Como diría Marcia, la recicladora, limpios, secos y sin cuncho. ¿Eso qué significa? La lata de atún. ¿Qué es limpio y seco? Limpio y seco es que yo me como todo el atún, porque no vamos a desperdiciar, y luego puedo con una servilleta limpiar la lata, limpiar la tapa y depositarlo en bolsa blanca.
no necesariamente tiene que pasar por debajo del chorro del agua, porque estamos en una época de racionamiento y porque el agua tenemos que cuidarla. No Claro, necesariamente necesitamos lavarla, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar con una servilleta que de pronto puede ser la que ya terminamos de usar y no está tan grave y podemos seguirla utilizando. Limpiamos la lata y disponemos la lata del atún limpia, seca y sin cuncho. perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas? Las lentejas. Entonces, las lentejas, el empaque de las lentejas es un empaque plástico que limpio, seco y sin cuncho significa que yo me como hasta la última lenteja, lo escurro y esta bolsa va a la bolsa blanca. La blanca. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el queso? El queso es un poquito más complejo, digamos que al mismo nivel de complejidad del atún, porque yo el queso de pronto le queda un poquito de grasa, hablemos Sí, más que todo de los cárnicos. Entonces un empaque donde viene el pollo o la carne, entonces ese material queda un poco contaminado de la grasa. Yo lo que debo hacer es con una servilleta limpiar lo máximo que yo pueda para poder depositar eso en la bolsa blanca. Vamos a desmitificar. Luisa, es que a mí me dijeron que lo que esté sucio no puede ir en la bolsa blanca. Con los listo, envases químicos y aerosoles, ya les vamos a contar. Entonces, Luisa, es que yo escuché que si está sucio no lo puedo depositar en la bolsa blanca porque eso ya no sirve para ser reciclado. Falso. La razón por la que los recicladores y hoy en día estamos aclamando que depositemos limpios y secos es porque si yo deposito el cuncho del yogur en la bolsa blanca y no lo limpié y además deposito el papel archivo de mi oficina en esa misma porque es blanca, porque es aprovechable, y el cartoncito del papel de cocina, este que va acá, o el cartoncito del papel higiénico, lo deposito en la bolsa blanca, pero donde se me contamine con el yogurcito que no le quité el cuncho, se perdió. ya no le sirve al Mira reciclador. lo que nos dicen allí. ¿Dónde va la caja de la pizza? Listo. Ah, ese también es otro dilema. Exacto. Generalmente lo que uno puede hacer, y gracias a Elizabeth que nos hizo la pregunta de qué pasa con los aerosoles, porque eso también es, y tenemos acá unas también muy puntuales, de ciertos elementos que podrían tener de repente un tratamiento especial o unos puntos de acopio especiales. Pero, por ejemplo, la caja de la pizza, quitar lo aprovechable, lo que realmente no está contaminado, no está untado de la grasita, del residuo de la pizza, y ese es el que iría en la blanca, ¿está bien? En Y lo que muchas, esté contaminado en la negra. sí, así es. En muchas ocasiones, hoy en día le ponen a las cajas de la pizza, no sé si han visto, una lámina que suele ser de plástico para aislar la grasa de la pizza con la caja. Esto es con la única función de que el plástico, así esté untado de grasa, se pueda reciclar y el cartón no se contamine de la grasa de la pizza y también se pueda reciclar. Entonces la recomendación es lo que no esté tan contaminado de grasa va a la bolsa blanca. Lo que esté muy contaminado, si la pizza estaba muy grasosa y permeó la base de la caja del cartón, usualmente los recicladores no se la llevan y por eso esa uno pues tendría que mandarla a la negra. Recomendación muy importante, y ahorita por favor no me dejes olvidar hablar de los especiales, porque en los aerosoles, los químicos, están las Sí. baterías, están los medicamentos, ya vamos Aceite. a hablar de los aceites, vamos a hablar de eso, pero en esta que vamos a hablar de los residuos aprovechables tradicionales, hogareños, la recomendación para todos es que conozcan a su reciclador de oficio. Por favor, dense a la tarea. Y hoy, viernes, casi todas las zonas de la ciudad tienen rutas selectivas de recicladores. Ellos casi siempre pasan lunes, miércoles y viernes. En algunas zonas en donde el camión pasa martes y jueves, ellos pasan martes y jueves antes del camión. Los recicladores pasan antes del camión porque ellos quieren llevarse lo que se pueden llevar. El camión Claro. pasa después y tiene la obligación de llevarse todo lo que encuentra en la calle. Esa es su obligación. De manera que si nosotros lo que hacemos es sacar nuestra bolsa blanca y entregársela directamente al reciclador, eso le va a ayudar a él un montón.
Y si tú eres mi recicladora de mi zona, yo salgo y te pregunto, Gladys, ¿tú recibes Tetra Pak? ¿Tú te llevas el Tetra Pak? ¿Tú te llevas el icopor? ¿Tú te llevas el vidrio? Y si él me dice que sí, yo con más tranquilidad lo dispongo en mi hogar. ¿Qué pasa si el reciclador me dice, yo no me llevo icopor? No se lo lleva porque no tiene a quién vendérselo. Entonces, en mí como ciudadana está que si mi reciclador de la zona no se lleva icopor, yo preferiblemente no consumo nada en icopor. No porque el icopor sea malo, es porque en mi casa, en mi situación, el reciclador no se lo lleva. Pero si mi reciclador sí se lo lleva, como sucede en el caso, por ejemplo, de la casa de mi abuela, el reciclador que pasa por la casa de mi abuela se lleva el icopor. Entonces nos sentimos tranquilos de que en esa casa se puede consumir ese material. Lo mismo pasa con el vidrio. Yo quiero contarles que en muchas ocasiones, al tener pocas plantas de transformación de vidrio, te hace muy difícil que les paguen a los recicladores una tarifa que valga la pena llevarse todo ese peso. Y ustedes han visto que muchos recicladores andan en su carretica, a mano, aunque algunos otros he visto que ahora son muy sofisticados y andan en moto, pero el peso del vidrio hace que ellos en muchas ocasiones no se lleven el vidrio para comercializar porque les pagan muy poquito por la cantidad de peso que tienen que llevar, entonces ellos prefieren renunciar a eso. Así como en otras ocasiones renuncian a los plásticos flexibles, por ejemplo este es un plástico como de unas toallitas de aseo, esto no pesa nada. Entonces, como no pesa, al reciclador no le pagan mucho porque a ellos les pagan por peso, entonces el reciclador renuncia a recoger esto. Por eso la tarea más importante es saber qué se lleva mi reciclador de oficio para yo tener la tranquilidad que lo dispongo adecuadamente en bolsa blanca. En bolsa blanca va esto, en bolsa blanca va esto, en bolsa blanca va el del arroz, el de las lentejas, el de las servilletas. Esto es un ejemplo buenísimo que quise traerte hoy, Gladys, porque esto es plástico, esto yo lo puedo disponer en bolsa blanca para que se recicle, pero quisiera preguntar cuántos de ustedes le hacen refil a este producto. Muchos, ¿cierto? Compramos el refil en otra presentación, de pronto en un empaque un poquito más, que es más flexible, en grandes cantidades, y uno le hace un refil a este. Entonces, este es un ejemplo de reutilizar. ¿Qué es reutilizar? Es usar el producto para la misma actividad para la que fue diseñado. ¿Dónde boto las bolsas de mercado que dicen orgánico? Las bolsas de mercado que dicen orgánico. Deben ser las nuevas bolsas que han sacado de material reciclable, que son plásticas, pero hechas con material reciclable. ¿Será eso? La bolsa, esas que tú estás diciendo, Gladys, van en la bolsa blanca, porque así estén hechas de material reciclado, igualmente se pueden reciclar. Pero aprovechando la pregunta de Botía Romero, les quiero hablar, no quiero hablar de marcas, pero les quiero hablar de esto, que recientemente está llegando a los hogares. Les voy a leer, esta bolsa dice, esta bolsa llegó en 10 minutos y no es plástico. Bolsa hecha de maíz, 100% compostable. ¿Qué es lo importante de eso? Que a mí me están diciendo que no es plástico, por ende, si a mí se me rompe esta bolsa, no debe ir a bolsa blanca, porque me están diciendo que es compostable. Pero lo que me tengo que preguntar es en dónde se va a compostar. Y esa es una de las grandes dificultades que en nuestro país está empezando el boom de los biodegradables y compostables, a pesar de que en nuestro país no tenemos una infraestructura en gran escala, una infraestructura para hacer compostaje y biodegradación de materiales. Entonces, esta bolsa hoy en día se tendría que ir a relleno sanitario, a la bolsa negra, a pesar de que yo sé que en relleno sanitario por arte de magia no se va a compostar, porque esta bolsa necesita unas condiciones de compostaje específicas. Particular. Entonces es un poquito el equilibrio y también la decisión, ¿cierto?, de qué hacer. Yo reemplazo una bolsa plástica que de pronto la puedo reutilizar o que la puedo mandar a reciclaje, la reemplazo por una que está hecha de maíz, pero no estoy segura qué va a poder hacerse con esto.
A mí me gustaría que esta bolsa dijera en qué recipiente la deposito. Y si en la Sí. verde, por ejemplo, con una cáscara de banano o con una cáscara de huevo, se puede biodegradar. Me gustaría saberlo, pero Y no, también, no pues sí, siempre lo dice. es que también nos falta todavía, yo creo que mucha pedagogía en torno a esto para saber los tiempos, por ejemplo, de transformación de un producto como ese que nos acabas de mostrar. Y bueno, tenemos pendiente la pregunta de De los Elizabeth y yo especiales. quiero aprovechar y te la complemento con estas otras. Materiales como pilas, los medicamentos tienen un punto aparte de disposición, pero a veces la gente no lo sabe. Ya vamos a hablar de eso también porque hay una organización, una institución que se llama Corporación Punto Azul. Ellos tienen dispuestos unos puntos azules donde se pueden echar tanto los tarros como los medicamentos. ¿Son mejores las bolsas que dicen que tienen plástico reciclado? ¿Qué dices? Bueno, en este caso son mejores en cuanto a saber qué puedo hacer con ellas si se me rompe. Una bolsa que está hecha de plástico reciclado, si se me rompió, tengo la tranquilidad de que en bolsa blanca se va a ir al mundo del reciclaje. Las Y ya bolsas va el proceso. compostables no tanto, sí, exactamente. Bueno, ¿qué hacemos entonces con las pilas? ¿Qué Bueno, muy hacemos con bien. los aerosoles cuando ya los terminamos? Entonces, así como mencionaste el punto azul, quiero contarles que en nuestro país hay muchos planes post-consumo. En nuestro país es uno de los más avanzados en esos planes post-consumo de hacerse cargo, eso se llama responsabilidad extendida del productor. Quiere decir que el que fabrica, por ejemplo, agroquímicos, debe ser responsable del cierre de ciclo de esos materiales, de esos productos. Lo mismo, de pronto tienes tú en mente el de las pilas, ¿cierto? Uno ve en los Sí, establecimientos depositar pilas, pues quiero decirles que para muchos residuos especiales en nuestro país existen planes postconsumo. Entonces, aerosoles, en la mayoría de los casos los recicladores de oficio sí se los llevan porque tienen un tratamiento especial, o sea, tienen a quien comercializárselo para que les dé una gestión adecuada. Los aerosoles para la pregunta sí. puntual. Los agroquímicos, tenemos que averiguar preferiblemente con el fabricante en donde puedo yo disponer adecuadamente ese envase que está contaminado con agroquímicos. También le puedo preguntar al reciclador de oficio porque ellos normalmente están muy conectados, sus asociaciones están muy conectados. Entonces el reciclador de oficio recibe pilas, recibe un montón de cosas que no debería recibir, pero que las recibe en el reciclaje que recoge y ellos ya tienen sus contactos para entregar Entregar. adecuadamente a quien corresponda, exacto. Aerosoles entonces, medicamentos tienen su propia cadena de, llamémoslo cadena de reciclaje, Sí. cadena de custodia, las pilas, hablemos de las llantas, Y del que aceite también, del porque pues aceite, los en envases los que están. edificios no hay atrapagrasas, no hay trampas de Ajá, grasa para poder hacer como ese filtro que sí lo hay en los restaurantes, pues por uh-huh. disposición, digamos, de los requerimientos de cuando les expiden su licencia y todo lo demás, ellos deben asegurarse de tener esa parte allí para su tratamiento de grasas y las trampas de grasa. Pero en los edificios, ¿qué hacemos? Yo recolecto en un tarrito de vidrio, Uh-huh. pero a veces uno dice, ¿a dónde lo llevo? Si lo entrego al reciclador, lo bajo al área de donde se hace toda la recolección de residuos, ¿qué? Está siendo una tarde maravillosa. Estoy aquí iluminada directamente por el sol bogotano. El aceite, lo que tú estás haciendo, Gladys, es lo que hay que hacer. El aceite que utilizamos de cocina y que ya termina su vida útil, debemos recolectarlo en unos tarros. Y vamos a hacer la tarea de buscar dónde disponer el aceite usado y van a encontrar ustedes muchas organizaciones que se hacen cargo de eso. Yo voy a mencionar en repetidas ocasiones a Marce, la recicladora, porque además ha sido mi gran maestra en este tema y hemos trabajado juntas en encontrar esas soluciones. Hace muy poco, ella encontró un emprendimiento de gente que hace jabones con el aceite de cocina usado. Entonces, es también una forma de hacer reciclaje de un producto muy específico y eso se lo Sí. aprendí a ella. Entonces, el aceite, tanto ese como deberíamos, en mi caso, el aceite que sale de estas laticas de atún, yo se lo doy a mi mascota. Pero
quienes no tienen mascota, el aceite de las laticas de atún también deberíamos depositarlo en unos tarros diferentes porque no lo podemos echar por el desagüe porque nos contamina Sí, el agua, ¿cierto? Entonces el aceite tiene también su disposición. tratamiento Lo especial. mismo que los envases que contienen aceite. Esos en mi caso, se entregan al reciclador porque el reciclador tiene a quien entregarle para su gestión. Pero los envases que están, sobre todo con aceites, hablemos, bueno, el aceite de cocina, ellos es el que más tiene su tratamiento, pero los aceites como de vehículos, los lubricantes, Ujú. estos envases que están contaminados con ese producto tienen una cadena de reciclaje diferente a la que tradicionalmente conocemos donde echamos los residuos del hogar y del papel higiénico y demás, ¿no? Del empaque del papel higiénico, pues. Uno diría que hay tantas cosas, pero entonces el aceite allí, entonces, pero es que es lo que tenemos que hacer. O sea, Sí. nosotros hemos venido como humanidad haciendo mal uso de esos residuos que nos quedan, porque antes, como tú decías, todo iba en una sola bolsa, en muchos lugares. Esta es mi basura, la echaban en un costal, en un canasto y se fue al río y el río se la lleva y ya no es mi problema. Ujú. Entonces, muchas personas están depositando, ustedes han visto tantas campañas que hacen las empresas de acueducto de las diferentes ciudades y cuando empiezan a buscar y a sanear un poco los humedales, se encuentran con sofás, con sanitarios, con ya una cantidad de cosas que, por Dios, no son del humedal. Yo acá tengo cerca uno y a veces me trato de asomar ahí al caño y veo botellas, veo ropa, veo una cantidad de Ujú. cosas que por nada más por conciencia uno dice, pero ¿cómo se les ocurre depositar algo allí? El pobre río no tiene para dónde llevarse nada de eso. La Esas son cosas reflexión, que nos atañen a todos, de cuidar el sí, planeta. la reflexión que tenemos que hacer y me lleva, tu comentario me lleva a pensar en algo y es cuando nosotros nos mudamos a un nuevo hogar. Qué aburrido sería que todo lo consiguiéramos en un mismo lugar. Y normalmente, si hay un sitio en donde nos ofrece variedad de cosas que podamos comprar para nuestro hogar, les aseguro que muy pocas personas lo compran todo allá. Entonces, yo voy a este lugar que me ofrece y me vende muebles, electrodomésticos y comida y pintura y pero no, es que aquí los muebles no son tan bonitos, pero la pintura aquí sí es buenísima, pero entonces yo aquí compro la pintura y me voy a otro sitio y en otro sitio especializado compro los muebles y en otro sitio especializado compro los electrodomésticos y en otro sitio. Entonces, si sí nos gusta la variedad de sitios para comprar, incluso cuando hacemos mercado, escuchamos a muchas personas que dicen, no, yo la fruta la compro aquí, la Sí, carne la compro aquí, los quesos. Si hacemos eso para comprar, ¿por qué no podemos hacer lo mismo para gestionar nuestros residuos? Entonces, tengamos en casa, por lo menos separado, bolsa blanca, bolsa negra, bolsa verde. En la blanca todo lo limpio, seco, sin cuncho, aprovechable. Luego los recicladores o los gestores se llevan ese material y ellos son quienes hacen la clasificación. En otros países mucho más avanzados, quiero contarles que hay hasta 8 o 9 clasificaciones de sí. residuos y yo como usuaria tengo que salir de mi casa y llevar mi residuo a la Ujú. caneca específica y si Así no me ponen una es. multa, porque si no lo saco donde es, nadie se lo va a llevar, nadie se hace cargo de mis residuos si yo no me hago cargo de él. Claro, y de hecho en países asiáticos, cada usuario, porque allá sí les cobran pues por usuario, Ujú. no es como acá, por lo menos en Bogotá, que todo es como por las zonas, hacen, bueno, no tengo presente el nombre de cómo es que se hace esto en la parte de los cobros de tarifas, pero generalmente lo que hacen es sumarlo de todos, se dividen en la cantidad de usuarios y ahí viene el cobro. Pero eso se puede pedir también. Si ustedes quieren que les facturen a ustedes lo que usted solamente está gestionando o está dando de residuos sólidos en su casa, usted puede llamar a su empresa prestadora del servicio y pide que le hagan aforo de sus residuos. Entonces, claro, es un poco más dispendioso, pero vienen, le pesan, le organizan, le miran y le cobran de acuerdo a lo que usted generó. Eso se puede hacer, Ujú. por si hay algunas personas que de repente tenían la duda.
y en países asiáticos les toca dejar todo perfectamente, todo separado, el aluminio a un lado, todo es, y seco, de tal manera que se le facilite al reciclado, a la persona pues que va a llevar eso. Importante también decirle a las personas que, ay, un saludo para Víctor, nos saludan también desde Pereira, ay, qué bueno que están con nosotros. Mira que muchas veces nosotros no sabemos y no respetamos esa labor tan bonita, tan compleja que realizan las asociaciones de reciclaje, los que vienen y recogen esas diferentes basuras. A veces se nos parte algo, se partió el vidrio y lo depositamos tal cual en la bolsa blanca. No, hay que por favor ser conscientes de que ellos ponen sus manitos, ellos no todos tienen para comprarse guantes de carnaza o de algunas otras cosas que les ayude a protegerse, agujas, tantas cosas. Entonces es importante que por favor se lo vea a una persona que mostraba, mira, se me partió este vidrio, pero yo quiero a mi reciclador de la zona, entonces lo empacó y lo envolvió en un cartón, le puso cinta y la marcó. Cuidado con tus manitos, esto es vidrio. Así Entonces, es. qué bueno, me pareció tan bonito lo que hizo y empecé yo también a tener un poco más de conciencia de que si algo se partía, envolverlo en algo. Sí, es dispendioso, me quita unos minutos, pero por favor, le puedes estar quitando un dedo, le puedes estar contaminando la mano a la persona. Es un poco también como de sensibilidad, ¿no? A veces de pronto sí se les escapó y no lo lograron hacer, bueno, déjelo ahí reservadito y luego cuando tenga más tiempo, hacerlo a conciencia, con consideración por esa persona, porque yo creo que ese trabajo es bastante dispendioso. Si a usted le dijeran, vaya usted hoy y recoja lo de su edificio, usted diría, uy, no, pero yo no voy a meter la mano ahí. Pues imagínese entonces a esa persona que está reciclando, que está llegando a su casa, que está llegando a su barrio a recoger, entonces hagamos el trabajo de ellos mucho más ameno. Me hiciste pensar en un comentario que hablamos al comienzo de esta charla y acuérdense que les decía que en la bolsa negra va todo lo que no seríamos capaces de sacar de esa bolsa negra con nuestras manos. Pues en la bolsa blanca vamos a saber si lo estamos haciendo bien en la medida en que yo mismo diga, voy a meter la mano en mi bolsa blanca y con tranquilidad pueda meter la mano con los ojos cerrados y no me voy a encontrar con ningún líquido, con ninguna textura, me voy a encontrar con residuos aprovechables, limpios y secos. Hagan el ejercicio. ¿Qué también estoy haciendo en la tarea de separación en la fuente? En mi casa, ¿soy capaz Sí. de meter yo la mano en mi propia bolsa blanca? Entonces, eso es lo que hace el reciclador, porque él sí tiene que abrir nuestra bolsa en su bodega de Y poner reciclaje para cada cosa en su separar lugar. y clasificar. Es un Sí, así es. gran trabajo y pues les aplaudimos a todas estas asociaciones de reciclaje que gracias a todas las iniciativas de los diferentes gobiernos, de los diferentes ministerios, de las comisiones, de todos, han logrado organizarse, ser reconocidos. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pues, hay que decirlo, pero yo creo que vamos por buen camino. Ahí te están saludando. Sí, No estoy alcanzo a ver el viendo que hay nombre. gente, Qué bueno. Juanis Cardoso, estoy viendo que hay gente conocida por aquí conectada. Pues eso está muy bien. Yo sí quisiera que hay muchos que lo realizan a rajatabla del reciclaje y pues les aplaudo. Hay otros que estamos encaminándonos a hacer un muy buen separación en la fuente. La fuente, ¿quiénes somos nosotros? Todos, en su casa. A veces uno dice, ay, como estoy en la oficina, que la señora que ayuda, pues que ella lo haga, entonces uno deposita todo donde sea. Y pues no, o sea, es un tema de respeto, yo creo, y de nosotros ser conscientes de saber qué le va, los que son papás, qué le van a dejar ustedes a sus hijos, qué vamos a dejarle a las futuras generaciones, a nuestros sobrinos, a las personas que queremos, o sea, nos han dejado a nosotros este planeta así como lo tenemos, pues empecemos todos también a mirar de qué manera vamos a concientizarnos, a trabajar por él, y esta es una muy buena manera de empezar. Así es, planetas solamente tenemos este, no tenemos más planetas y realmente estamos a tiempo de seguir haciendo las cosas bien. Yo también aplaudo como tú a quienes estrictamente hacen la separación, a quienes están aprendiendo y queriendo hacerlo mejor, también los aplaudo porque ellos se van a volver después los expertos, a quienes Sí. no lo han hecho
es momento de dejar de lamentarse y decir yo no lo hago porque no sé, porque me da pereza, por la razón que sea, y a partir de hoy de verdad tómense el trabajo de pensar en su reciclador, pensar en la persona que después de que yo dispongo de mis residuos, ¿qué está pasando con ellos? Pensemos también en el planeta. No tiene sentido que una botella de vidrio, una lata de aluminio o un empaque plástico se vayan a un relleno sanitario cuando tienen miles de oportunidades, miles de vidas de poderse reciclar y volverse a usar y volver a la economía circular. Está dando muchos empleos, la economía circular hoy es un tema en tendencia si hablamos de sostenibilidad. Y acuérdense que sostenibilidad es el SOS que nuestro planeta Sí. nos está gritando. Eso me encantó, eso del SOS, claro, imagínate cómo no tomar conciencia, por favor, estamos a tiempo. Luisa, muchísimas gracias, sacaste este tiempo para compartir con nosotros. A ella la pueden encontrar como @Pulga Rivero, ¿verdad? Con Rivero B con B grande, ahí ahorita larga. yo se las dejo allí para que ustedes las sigan, para que puedan también de repente consultarle, invitarle a alguna charla. Bueno, no sé, ahí ustedes ya le consultan. Luisa, muchísimas gracias por sacar este tiempo para compartir aquí en Las Duras y las Maduras cómo le podemos ayudar al planeta a estar de manera, respirando como más ampliamente para albergarnos una vida mejor a todos. Gracias a ustedes. Última recomendación, por favor. Vamos a mercar y compramos una bolsita reutilizable. No la dejemos en casa, no la dejemos en el Sí. baúl, porque cada vez que tenemos que ir y compramos más, pues no estamos ayudando mucho al planeta. Reduzcan, renuncien, reparen, regalen y por último, regañen a quien no lo esté haciendo bien. Esa es una R muy, muy favorita de por estos lados. Pues entonces sumémonos a esto. Por ahí estaban preguntando que cuando se hacía otro, sí, ya tengo otra invitada que es precisamente de una asociación de reciclaje y queremos que ella desde allí, desde todo su lugar, nos muestre cómo es todo el proceso, cómo llegan los diferentes elementos y la transformación, toda esa magia que ocurre allí, para que también aprovechemos nosotros y tomemos conciencia. Les estaré anunciando cuando en Las Duras y las Maduras tendremos nuevos temas, nuevos invitados así tan interesantes como Luisa. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Cuídense mucho y feliz fin de semana. Chao, voy a reciclar bien. Chao.